tal, amigos? ¿Cómo estáis? El Atlético de Madrid le ha ganado 4-1 al Brujas y avanza hasta los octavos de final de la Copa de Europa con una noche memorable de Sorloth. Vamos a analizar todo lo que ha pasado hoy en esta tarde maravillosa para el equipo rojiblanco en el nuevo Metropolitano. Venga, al lío. Bueno, amigos, hay partidos que marcan la carrera de un jugador y partidos que suponen un antes y un después en la carrera de un futbolista. Este es ese partido para Sorloth. No es que Sorloth no haya tenido noches memorables antes, que las ha tenido. Les recuerdo marcándole 4 goles al Real Madrid, por ejemplo, en un partido que acabó 4-4 en un Villarreal-Real Madrid, final de Liga hace 2 o 3 años. Les recuerdo grandes partidos, al Barça le ha hecho un montón de goles, al Real Madrid también le ha marcado un montón de goles, pero el partido de hoy de Sorloth es un partido especial, es un partido icónico y es un partido legendario porque va mucho más allá de los goles que ha marcado, que han sido 3. Es un jugador que hoy se podría decir que él solo prácticamente ha clasificado al Atlético de Madrid para la siguiente ronda, porque esto va a sonar muy extraño y para quien no haya visto el partido pues le va a costar creérselo, pero es la pura realidad. La eliminatoria ha acabado 7-4 a favor del Atlético de Madrid, pero el Brujas ha sido mejor que el Atlético de Madrid en muchos más minutos de la eliminatoria de lo que el Atlético de Madrid ha sido mejor que el Brujas. Porque sí, después del tercer gol del Atleti, donde se ha terminado prácticamente ya esta eliminatoria de repesca, minuto 76, hasta ese momento el Brujas le estaba generando una cantidad de problemas al Atlético de Madrid tremenda. Bueno, realmente como se los ha generado en toda la eliminatoria, tanto en el partido de ida, en el Jan Breydel, como hoy, hasta ese 3-1 de Sorloth. Y es que el Atlético de Madrid ha tenido la fortuna, la certeza, la eficiencia para golpear a su rival justo en el momento en el que más acosado se veía. Lo hizo 3 veces en el partido de Bélgica y lo ha vuelto a hacer hoy con un Sorloth descomunal al que sus compañeros buscaban permanentemente, que bajaba cualquier tipo de balón aéreo, cualquier tipo de bomba aérea que le mandaban y que cualquier tipo de jugada sin ningún tipo de peligro, él hoy la ha convertido en ocasión de gol. Por eso digo que mucho más allá de los 3 goles que ha marcado, que ahora le vamos a dar el contexto adecuado, lo que ha hecho hoy Sorloth ha sido realmente legendario y los que han estado escuchando la retransmisión del partido que hemos hecho en el Radio Estado de Onda Cero podrán comprobar que hemos hablado maravillas del partido de Sorloth mucho antes de que metiera el segundo y mucho antes de que metiera el tercer gol. Lo que pasa que cuando una noche como esta, con un grandísimo fútbol y con una grandísima incidencia en el partido, la coronas además con un hat-trick, pues eso, tu partido se convierte ya directamente en un partido icónico. Son muy poquitos los jugadores en la historia del Atlético de Madrid que han logrado un hat-trick en competición europea. El primero fue Luis Aragonés, el segundo fue Mendonça, el tercero fue Gárate, que de momento, hoy ha estado a punto de igualarle Sorloth, de momento es el único que ha conseguido un póker en competición europea. Lo hizo contra el Wiener SC, contra el Wiener austriaco, el Wiener Sport Club en el año 1967. Luego llegó otro hat-trick de Luis Aragonés y ya en tiempos más recientes, Manolo, el extremeño, el cacereño, Vieri, Falcao en aquella mítica final contra el Chelsea, Mandžukić, que en 2015 había logrado el último hat-trick de un jugador del Atleti en Europa y ahora le llega el turno a Sorloth. Sorloth ha sido una pesadilla para el Brujas, no solo hoy, ha sido una pesadilla durante toda la eliminatoria, porque es un jugador que realmente marca los partidos. En el encuentro de ida, Sorloth solamente jugó 25 minutos y sin embargo también fue un jugador absolutamente letal, aunque en aquella ocasión, en el partido de ida, no consiguió marcar, algo que sí ha conseguido hoy. El partido ha empezado con un Brujas presionando muy arriba, tenía 9 jugadores prácticamente de forma permanente en campo contrario y solo cerraba con 2 atrás y le estaba generando muchísimos problemas al Atlético de
de Madrid, que no sabía cómo sacarse esa presión de encima, hasta que Oblak y Sorloth se han dado cuenta de cómo se podía hacer, que es con el estilo más clásico del fútbol, balón largo al 9. El 9 se pelea con los dos que cierran atrás, normalmente los dos centrales, y bueno, pues que a quien Dios se la dé, que en San Pedro se la bendiga. Y se ha buscado la vida a Sorloth y se la ha buscado muy bien. También con la colaboración de Mignolet, que ha estado muy desafortunado en ese gol. En general, Mignolet ha estado bastante desafortunado en la eliminatoria, aunque a mí me parece un bastante buen portero, que ha vivido muchos años a la sombra de Courtois en la selección belga, pero que es un portero que ha estado en grandes equipos, como por ejemplo en el Liverpool, y que es un portero de garantías, pero que realmente en esta eliminatoria ha estado bastante mal. Todo lo contrario que Oblak, que hoy ha hecho unas paradas extraordinarias. Es que decía que el resultado de la eliminatoria ha sido 7-4. El Atlético de Madrid ha conseguido esos 7 goles con 9 remates a puerta. Es que no se puede conseguir, no se puede tener más efectividad en una eliminatoria de Copa Europa. Brujas ha necesitado 16 remates a puerta para hacer 4 goles. Es decir, el Atlético de Madrid prácticamente ha tenido una efectividad de un gol cada remate a puerta, 7-9, mientras que el Brujas ha necesitado 4 remates a puerta para hacer cada uno de sus 4 goles. Ahí es donde ha estado la eliminatoria, y probablemente si cambiáramos a los dos jugadores que acabo de comentar, a Oblak y a Sorloth, y les pusiéramos la camiseta del Brujas, y bueno, pues cogiéramos a cualquier delantero del Brujas y a Mignolet y lo pusiéramos con la camiseta del Atlético de Madrid, pues probablemente el resultado habría sido bastante diferente, porque insisto, el Brujas no ha merecido tanto castigo como el que ha recibido hoy. Y de hecho, ha empatado muy prontito la eliminatoria con un gol de Joel Ordóñez, que fue el jugador ecuatoriano que se marcó en propia puerta en el partido de ida, que supuso el 2-3 para el Atlético de Madrid, y que era un gol que yo creo que hacía justicia a lo que estábamos viendo en el terreno de juego. Por cierto, Joel Ordóñez es el tercer ecuatoriano que marca en una eliminatoria de Champions League. El primero fue Edison Méndez con el PSV Eindhoven ante el Arsenal en 2007, el segundo fue el grandísimo Luis Antonio Valencia con el Manchester United ante el Schalke en 2011, y 15 años después ha llegado ese gol de Joel Ordóñez en un córner prolongado en el primer palo, en el que el Atlético de Madrid ha vuelto a mostrar las carencias defensivas que está teniendo esta temporada, y Oblak evidentemente no lo puede parar todo, y menos en ese tipo de acciones que desde luego no son por las que más destaca. Oblak no destaca ni por su juego de pies ni por su salida. Oblak destaca por su juego bajo palos, donde es un auténtico felino, donde para absolutamente todo, tiene unos reflejos brutales. Hoy ha hecho otra parada que es antológica, pero ahí con 3 jugadores dentro del área pequeña, el Brujas le ha ganado, como digo, la partida a todos los defensas del Atlético de Madrid, y ha empatado la eliminatoria. Por cierto, en ese primer gol, Oblak ha dado una asistencia, que es algo que no se veía en un partido de fase KO de Champions League, ver a un portero asistir a un compañero desde 2019. En octavos de final lo hizo Ederson para el Manchester City ante el Schalke, dándole también un balón largo a Sterling, que luego se encargó de convertirlo en gol. Y el Atlético de Madrid, con ese gol encajado, pues mantiene una tendencia preocupante esta temporada, que son 10 partidos que ha jugado en esta Champions, y en los 10 ha recibido gol. Es la segunda peor racha del Atlético de Madrid en competición europea, solo por detrás de una de 14 que culminó en el año 85. Desde luego es muy difícil progresar en esta competición recibiendo gol prácticamente en todos los partidos. Lo que pasa que, claro, cuando tienes la efectividad que ha tenido el Atlético de Madrid en esta eliminatoria, no solo en el día de hoy, sino también en el partido de ida, pues las cosas son mucho más sencillas. Pero realmente ver al Atlético de Madrid encajar gol en 10 partidos consecutivos de Copa Europa era algo impensable hace solo 3 o 4 años. Pero los tiempos han cambiado en el Atleti, y ahora no es un equipo tan contundente en área propia, y evidentemente la estadística así lo refrenda. Por cierto, que este año esto que le está pasando al Atlético de Madrid le ha pasado prácticamente a todos los equipos españoles. Al Villarreal también le han hecho goles en los 8 partidos que ha jugado en la fase Liga, y al Barça también. Al Barça en los 8 partidos que ha jugado también. Al Real Madrid creo que ha mantenido la portería 0 en 2, si no me falla la memoria. El de la Juve, y no recuerdo, y el del otro día con el Benfica. Creo que en todos los demás ha recibido gol. Y el Athletic Club de Bilbao ha recibido gol también en 6 de los 8 partidos. Realmente el fútbol español no se está caracterizando en estas Champions por su eficacia defensiva, y también
por ahí un poco el hecho de que dos de esos equipos estén ya eliminados y que los otros dos, salvo el Barça, pues hayan tenido que venderse en esta eliminatoria. Bueno, en el segundo tiempo, nada más empezar la segunda mitad y de nuevo con una salida en tromba del Brujas, Cardoso ha marcado por fin con el Atlético de Madrid su primer gol como rojiblanco y se ha convertido en el segundo jugador estadounidense en marcar para un club español en la Champions League. El primero fue Serginho Dest, aquel lateral, bueno, aquel como si estuviera retirado, porque sigue jugando, pero que vino con, bueno, pues con muy buenas expectativas al Barça, pero donde se pegó, bueno, pues un trompazo importante. Duró muy poquito Serginho Dest en el FC Barcelona. Y en ese gol de Cardoso, nuevamente hemos vuelto a ver, perdón, el símbolo, el signo de esta eliminatoria, ¿no? Que es cuando más agobio sufre el Atlético de Madrid, de repente, zarpazo y para casa. El Atlético de Madrid, a partir de ahí, ha vuelto otra vez a sufrir. El Brujas se ha ido todavía con más ahínco hacia arriba y por fin en el minuto 77 Sorloth ha decantado por completo la eliminatoria con una extraordinaria acción ofensiva del Atlético de Madrid, con un gran contraataque que ha culminado el jugador noruego y poco después, ahí ya sí, yo creo que ya con el partido absolutamente resuelto, con la eliminatoria absolutamente decantada y con el Brujas ya totalmente entregado, ha llegado el cuarto gol del Atleti, el tercero de Sorloth, que creo que hace honor al partidazo que se ha cascado el jugador noruego. Os dejo unos datitos para cerrar el análisis de este partido y también para que veáis un poco lo rara que ha sido esta eliminatoria para el Atlético de Madrid. El Atleti no hacía 7 o más goles en una eliminatoria a doble partido en la Copa de Europa desde 1958, cuando le ganó en el global 13-1 al Drumcondra irlandés, ganándole 8-0 en Madrid y 1-5 en Dalemouth Park, en Dublín, en el partido de vuelta. La última vez que el Atleti se vio envuelto en una eliminatoria europea con 11 goles, esta recordemos que ha acabado 7-4, fue en 1997, mítica eliminatoria contra el PAOK en la Copa UEFA, que acabó 9-6, con la actuación antológica de Christian Vieri. Y la última vez que le había pasado esto, eliminatoria de 11 o más goles en la Copa de Europa, hay que remontarse al año 66, eliminatoria contra la Vojvodina, que acabó 5-6 a favor del equipo yugoslavo, pero aquella eliminatoria tiene un asterisco porque se jugaron 3 partidos, la ida, la vuelta y luego hubo un partido de desempate en el que la Vojvodina, como digo, eliminó al Atlético de Madrid. Como os decía, eliminatoria atípica, eliminatoria rara, con muchos goles y con una efectividad enorme del Atlético de Madrid, pero al fin y a la postre, buenísimo resultado para el Atlético, que está de nuevo en los octavos de final, y buenísimo resultado para el fútbol español, que hoy suma los 2 puntitos que le dan la victoria al Atlético de Madrid, el 1,5 puntos de bono que consigue el Atlético con la clasificación para los octavos de final, y veremos a ver si mañana el Real Madrid también hace el 2 más 1,5 y luego el Celta el jueves también hace el 2 más 1,5 y permiten que España se acerque un poquito más a Alemania, que ahora mismo es quien tiene la plaza extra de Champions para la temporada que viene. Pero bueno, de eso hablaremos mucho en los próximos meses, en las próximas semanas. Enhorabuena al Atlético de Madrid, a todos sus seguidores y por supuesto enhorabuena al gran Sorloth, que en las segundas vueltas, en las segundas partes de las temporadas, es un jugador peligrosísimo, ahí mete una pila de goles, recuerdo que hay un mundial, que hay un tal Haaland por ahí también que es compañero suyo, en fin, cuidado con Noruega también para la Copa del Mundo. Bueno amigos, eso es todo, os mando un abrazo enorme, nos vemos muy prontito, chao. Él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.